Cuando escuchas del basurero de Europa y de Estados Unidos, ¿qué te imaginas? ¿Qué región del mundo te imaginas que Estados Unidos y Europa han convertido en un basurero de residuos de plástico en el nombre del ambientalismo, de la separación de basura y pues de la reutilización de esta? ¿África? ¿Asia Meridional? ¿Oceanía? Te vas a ir de espaldas cuando sepas que tu país y el mío son justamente parte de esos países que Estados Unidos y la Unión Europea, en complicidad con los gobiernos neoliberales que tuvimos y todavía tenemos en algunos países, han colaborado para convertir nuestros países en los basureros de Europa y de Estados Unidos. Es decir, ellos sí muy ambientalistas, muy separadores de basura, muy reutilizadores de la basura, pero mandando su cochinero a nuestros países. Durante más de 6 meses, un equipo de la Red Investigativa Transfronteriza de Ojo Público y PopLab ha seguido miles de toneladas de estos desechos que llegan principalmente a 5 países en la región: México, Perú, Ecuador, Chile y Colombia, que se han convertido en los basureros de Estados Unidos y de la Unión Europea. La promesa es que estas materias son recicladas, pero el intercambio comercial opaco y la falta de vigilancia de las autoridades de nuestros países hace que sea imposible conocer el destino final de estos residuos. El seguimiento de Ojo Público ha sido exhaustivo. En su página web podemos indagar al respecto. En ella se observa el recorrido de miles de envíos de esta basura durante los últimos 10 años. Sin embargo, el resultado, el resultado puede ser mucho más elevado debido a la escasa transparencia y al tráfico ilegal que se produce también en ese sector. Nada más para darnos una idea, México es uno de los países con más alto consumo de plásticos y al mismo tiempo se ha convertido en el basurero de Estados Unidos. En total, de 2012 a 2022, en esta última década, México ha recibido casi 1 millón de toneladas de desechos de plástico. Quiero comentarles o quiero compartirles un breve video de lo que dice, por ejemplo, RT al respecto con ojos externos. Vamos a escuchar. A medida que la conferencia sobre el clima en Egipto llega a su fin, los participantes no pueden ponerse de acuerdo sobre una serie de cuestiones, entre ellas la creación de un fondo para ayudar a los países pobres a hacer frente a los efectos del cambio climático, el abandono de los combustibles fósiles, así como la congelada cooperación entre los dos principales emisores, Pekín y Washington. Lo cierto es que después de que China se negara textualmente a ser el vertedero mundial, Estados Unidos comenzó a exportar activamente desechos plásticos a países latinoamericanos. Durante la última década, América Latina ha recibido más de 110 millones de toneladas de basura de este tipo y solo una cantidad insignificante se recicla. Vamos a analizar esta polémica junto a nuestro corresponsal Semyon Senderov, que nos aclara el panorama. Semyon, cuéntanos sobre la situación. ¿Qué tal, María Isabel? Bueno, efectivamente, en numerosas ocasiones hemos escuchado cómo Estados Unidos utiliza América Latina para sus recursos, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que le da a cambio? Parece que basura. Y estas son las estadísticas alarmantes, como bien tú adelantabas. Hablamos de residuos plásticos que en una década, entre 2012 y 2022, pues Estados Unidos envió 111 millones de toneladas de basura a América Latina. Para hacerse un poco la idea, esto equivale al peso de 118 Torres Eiffel. Wow. Imagínate la cantidad. Pues vamos a ver cuáles son los países, ¿no?, que más residuos reciben. Aquí está México, por ejemplo, con esta cifra de 897,000 toneladas. También hablamos de Perú, Chile, Colombia y Ecuador. Incluso fíjate que la inteligencia artificial ha creado esas imágenes de cómo se verían estos residuos en lugares famosos de los países. Aquí hablamos de México, Perú, Ecuador, porque realmente la situación es impactante.
Sí, precisamente de reciclaje, muy poco. Claro, uno se pregunta que ahora que ya está tan de moda, ¿no? Ujú. Hablar del reciclaje en muchos países, las cumbres que siempre se fijan en esto. Estados Unidos recicla muy poco. En 2021 solo recicló el 5% de todos los residuos plásticos. Imagínate, la cifra es muy pequeña Ujú. y llega a unas situaciones bastante difíciles, como es el caso de Chile, por ejemplo. Aquí hablan de vertedero en el desierto de Atacama. Precisamente en las imágenes que vemos, se trata de la ropa que uno Impresionante. ya no necesita. Y es otro punto alarmante, porque muchas veces la moda es así, que prácticamente cada semana sacan una nueva colección y la gente va comprando, 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 y ¿qué hace después? Pues bota toda esta ropa a los países que lo reciben. Impresionante. Sí, así es. Gracias, Semyon, por todo este Nada. informe. El periodista especializado en relaciones internacionales, Eliezer Jiménez Julio, opina que a Estados Unidos no le importa el daño que causa a otros países y al clima global. Añade que por eso América Latina debe renegociar y repensar los flujos de desechos plásticos con Washington o simplemente ponerle punto final. Indudablemente que es una política del gobierno norteamericano de deshacerse de lo que a ellos no les sirve y perjudicar el resto del mundo. Muy grave, y sobre todo porque los Estados Unidos, ellos no tienen amigos, tienen intereses en el mundo, y de acuerdo a esos intereses, ellos les importa violar los convenios, las leyes, como lo vemos en otros aspectos. Pero en este caso, lo que es importante es que los gobiernos, especialmente de América Latina, donde hay una serie de gobiernos progresistas en este momento y que están buscando luchar contra el tema del cambio climático, como es el caso de Colombia, Chile, etcétera, vemos necesario que estos gobiernos también pongan el punto final, o por lo menos renegocien la forma como se están llevando a cabo esos comercios que están dañando el medio ambiente en América Latina, y que se hace necesario endurecer las normas al interior de los países, generar conciencia, pero también buscar fortalecer los acuerdos internacionales, como es lo que concierne al convenio de Basilea, porque de lo contrario vamos hacia una catástrofe de la humanidad. Qué chulada, ¿no? Ellos navegando con bandera de ambientalistas, obligándonos a disminuir nuestro proceso de industrialización en el nombre de la protección del medio ambiente, pero al mismo tiempo, como lo hacen las mineras canadienses en Colombia o los alemanes en Colombia, contaminando nuestros territorios, mientras los gobiernos títeres de la derecha latinoamericana durante toda esta década pasada, mientras nos decían que ellos sí saben cómo gobernar, Juan Manuel Santos e Iván Duque allá en Colombia, Juan Orlando Hernández en Honduras, el Frente Farabundo Martí y el Partido Arena allí en El Salvador, el PRI y el PAN en México, mientras tanto, sirviendo de tapetes y de coladeras de los vecinos del norte. Hoy hablamos de cómo han estado convirtiendo en nuestros países en basureros de Europa y de Estados Unidos. Así que vayan por su lápiz, vayan por su pluma, traigan su libreta, su laptop, su tablet y tomen nota. Tomen nota porque hoy vamos a tener una sesión encabronantemente analítica. Comenzamos. Saludo a las miles de personas que ya nos acompañan a través de Facebook en vivo y en retransmisión, y también a la gente que nos está acompañando a través de YouTube en Tu Profe DRI y Tu Profe DRI 2.0. Saludo a la gente que nos ve de Guatemala. Si tú eres de El Salvador, si eres de Honduras, si eres de Ecuador, si eres chileno, argentino, brasileño, panameño, tico, esto te interesa. Si eres mexicano, por supuesto que te interesa. Saludo a la gente de Uruguay, de Paraguay, de la República Dominicana también, que nos ve con mucho cariño, a la gente de Nicaragua. Hoy hablamos justamente de esto que es bastante indignante
Y para ello, pues qué mejor que compartir estas reflexiones con nuestro analista, amigo Hugo Godoy, que nos acompaña desde Quito, Ecuador. Mi querido Hugo, gracias por aceptar la invitación para analizar esto que le impacta durísimo a nuestros países y, por supuesto, al ambiente de nuestros países. Bienvenido. Muchas gracias, profe. Permíteme mandar un fuerte saludo a toda América a través de tu profe de RI, de este canal que nos ven en todo el continente, y agradecerle al público por la oportunidad que nos brinda de conversar estos temas tan importantes para toda nuestra población. Hugo, pues los gobiernos derechistas, tanto que presumen que sí saben gobernar, nos dicen algunos amigos argentinos que Macri también quería aprobar una ley para importar basura. En Ecuador, me platicabas detrás de cámaras que pues también Lenin, el traidor Moreno, se puso de tapete para que Ecuador fuera receptor de basura de Europa y de Estados Unidos. Y en el caso de México, pues toneladas y toneladas, cientos de miles de toneladas vienen de los ambientalistas vecinos del norte. ¿Cuál es tu primera impresión al respecto, querido Hugo? ¿Cómo llegaste a este tema? En el 2020 había visto un informe de The Guardian que mencionaba que Ecuador estaba importando hasta 100.000 toneladas desde el 2018-2019 de basura que no es reciclable hacia el país, y que varias compañías, varias empresas locales estaban haciendo la importación de este tipo de desechos, sobre todo de Estados Unidos, ¿no? Ojo que también se reparten en Latinoamérica, las que ya no pueden entrar se las vienen mandando aquí a Ecuador, ¿no? Y claro, la hipercorrupción que existe en SENAE, la institución pública de aduanas, la aduana del Ecuador, que se llama SENAE, Servicio Ecuatoriano de Aduanas, la hipercorrupción de la gente de Moreno destruyó completamente el sistema de protección o de control de las fronteras. No solamente ingresa legalmente, entre comillas, esta basura que empresas nacionales la compran. Y lo más interesante de todo esto es que Ecuador le compra, por ejemplo, a Miami millones de dólares de basura que Miami no puede reciclar, no puede destruir. ¿A dónde va tu plástico? Esta es la investigación de Guardian que destapó la olla, ¿no? Y claro, fue en el 2019 uno de sus mejores reportes, y eso levanta las alarmas acá en el Ecuador, pero claro, no hicieron absolutamente nada, porque incluso el gobierno de Guillermo Lasso hace lo mismo, ¿no? Continúa aumentando el número de importación de basura tóxica, que hay que decirlo, profe, si no me falla mi memoria, en el caso de México, por ejemplo, ellos importan casi 6.000 toneladas. Ecuador está importando cerca de 100.000 toneladas. Y ojo que México es mucho más grande que Ecuador y tiene una mucho mayor población. Entonces, es un crimen contra el medio ambiente que está pasando acá en el país, y nadie dice nada. Claro, como nos estamos matando en las calles con otro tipo de temas, este tema pasa a tercer plano, pero es muy, muy importante. Tan importante que los gobiernos cómplices, derechistas, por mucho tiempo nos vendían la idea de que ellos sí sabían gobernar, de que ellos sí saben cómo mejorar la vida de nuestros países. Falsamente se tiran a temas del feminismo, se tiran a temas de los derechos humanoides, se tiran a temas del medio ambiente, del ambientalismo. O sea, esos derechistas se creen activistas de todo, pero al mismo tiempo son unos verdaderos cabrones, porque son cómplices del norte, son cómplices y porque son además un montón de acomplejados, porque siempre que ven hacia el norte lo ven hasta arriba, y a los de nuestros pueblos nos ven con desprecio, o sea, nos ven como poca cosa. Para un derechista ecuatoriano, los ecuatorianos son lo peor. Para un derechista mexicano, los mexicanos son lo peor. Siempre volteando hacia Estados Unidos y hacia Canadá, que si bien es cierto, tienen cierta legislación desarrollada, son países altamente contaminantes en América Latina, como vemos las mineras canadienses, que son muy respetuosas de la legislación en Canadá, pero ¿qué tal en Colombia las porquerías que hacen? ¿No? Y esto que estamos viendo. Y este artículo, efectivamente, que tú nos sugeriste, del The Guardian, de hacia dónde va toda la basura que sale de Estados Unidos, pues mira, aquí nos dicen hacia justamente dónde. Y también RT nos menciona que China se negó a ser el vertedero, porque le dijeron, oye, China, tú tienes demasiado territorio, tienes zonas bastante pobres en el centro del país,
y en la frontera con Afganistán, con la India, con estos países. Y China dijo, no, yo no quiero ser el vertedero de nadie. Lo que detona esta crisis en América es justamente eso, ¿no? Que los asiáticos dijeron basta. O sea, durante mucho tiempo estuvieron aceptando este tipo de desechos y convirtiéndose en el basurero de Europa y de Estados Unidos, pero prácticamente el gobierno de Xi Jinping empieza a apretar las tuercas, empieza a volverse un gobierno ciertamente más socialista y más de izquierda, está buscando el vuelco hacia el socialismo a la interna y tienen estas políticas de reforestación y de no aprobar ninguno de estos desechos. Y ese gran negocio de botar la basura a otra alfombra se trasladó hacia los gobiernos corruptos de América Central, América del Sur. Y es impresionante que países tan pequeños como El Salvador reciban cantidades tremendas de basura que ya no recibe Bangladesh, que ya no recibe China, que ya no recibe Hong Kong, tomando en cuenta de que ciertamente, como usted bien lo menciona, en el caso de China, por ejemplo, o Afganistán o Vietnam, son países grandes en territorio, muy grandes en población, pero que han demostrado a la larga de décadas que esto es una mentira y es un engaño. Y yo quisiera mencionar, utilizando libros, dos libros de Jeremy Rifkin, si lo puedo mencionar, Jeremy Rifkin, quien lo había leído en épocas académicas. Él escribió un libro sobre la economía del hidrógeno, pero después escribió otro libro llamado Entropía hacia el mundo invernadero, resumen, hacia el mundo invernadero, y tanto en cualquiera de estos dos libros yo leí en su momento y estudiamos de que el reciclaje era solamente un invento de mercadotecnia para imponer un tipo de consumo que no tiene respaldo en conservación, ¿no? Coca-Cola, Nestlé, etcétera. El reciclaje es un engaño, y algo que logré encontrar rápidamente antes de la transmisión es algo que él escribe en uno de estos libros que dice: el reciclaje exige un gasto adicional de energía para la recolección, transporte y tratamiento de las materias ya usadas, cosa que incrementa la entropía y el desgaste de energía. Por eso es un gran engaño. O sea, no solamente que nos mienten con el tema de que estás haciendo bien con el medio ambiente, gastándote la botella de agua, aplastándola y supuestamente metiéndola en un recipiente, en un compartimiento, en algo donde se va a llevar un reciclaje. Pero estás contaminando en el transporte de esa bebida hacia tus manos y desde tus manos hacia un supuesto lugar de reciclaje. Y no existe en el planeta, no existe en ninguna ciudad del mundo un sistema de recolección o de reciclaje eficiente que proteja el 100% de la contaminación en ese proceso. O sea, el reciclaje siempre ha sido un engaño y algo en el que entra dentro de mi profesión, que es el engaño social cuando te pagan para hacerlo, ¿no? Y eso es lo que hace la Coca-Cola, lo que hacen las bebidas, lo que hace Unilever, las grandes compañías, lo que hace las que te invitan al consumo, y luego del consumo, las que supuestamente hacen la remediación ambiental o el procesamiento de desechos. Eso es una mentira, eso es una mentira y eso es un engaño. Y bajo ese concepto están metiendo basura y contaminantes a México, Colombia. Luego de la contaminación petrolera de las compañías petroleras estadounidenses, luego de la contaminación de las mineras canadienses estadounidenses y del asesinato de campesinos, etcétera, ahora también nos están metiendo la basura. Los gobiernos de derecha, sobre todo en la región, ¿no? Guatemala, Honduras, El Salvador, hay que decirlo, México en su momento y en esta época de Sálvese quien pueda en el Ecuador, de Lenín Moreno y de Guillermo Lazo. Mira lo que dice este artículo que se publicó en 2019 en The Guardian, que tú nos has sugerido. El plástico comenzó a ser utilizado por los consumidores en masa desde la década de 1950, pero en la isla de basura del Pacífico ya se cree que es más común que el plancton. Cabe señalar que hay una isla, ¿no?, en el Pacífico, altísima, y otra en el Atlántico que es, dicen algunos, de 1 kilómetro de profundidad y una extensión gigantesca que pudiera ser una isla de un tamaño de algún país caribeño. Los funcionarios de todo el mundo han prohibido los contaminantes plásticos, particularmente atroces como pajitas. Los colombianos les dicen pitillos y nosotros le decimos popotes.
y bolsas delgadas, pero solo Estados Unidos genera 34.5 millones de toneladas de desechos plásticos cada año, suficiente para llenar el estadio Astrodome de Houston 1000 veces. Así que cuando vamos a un Starbucks, vamos a un café o vamos a un lugar en Estados Unidos, sí vemos que son cero ecológicos, están peleados con el cuidado del medio ambiente porque todo es plástico, de utilizarlo una sola vez y luego, ¡pum!, te deshaces de él y nunca más vuelves a saber qué será de ese plástico. Una sola vez lo utilizas, 20 minutos, 10 minutos y luego abres unas pastillitas, abres unos chicles, una goma de mascar, pues, coges la soda, la gaseosa, la bebes y luego tiras el plástico y ya no sabes a dónde más va eso. Entonces, Y no efectivamente, solamente mea culpa para nosotros en nuestros países que podemos contaminar, lo peor es que 10 estadounidenses hacen eso sin ninguna pena ni gloria y no les importa porque esa basura no va a quedar en sus bosques, no va a quedar en sus lagos, no va a quedar en sus playas, va a quedar en las playas del Caribe, de la Ribera Maya, en el desierto de Atacama en Chile, en las montañas o en los ríos de Colombia o también en los desechos clandestinos que existen en Ecuador. O sea, entiendo el punto, pero ¿qué puedo hacer yo cuando incluso dejo de consumir plásticos, pero me contaminan mi ciudad, mi pueblo, los que sí lo hacen? Eso es lo más devastador. Y lo peor de todo, profe, pagan para eso. O sea, hay compañías en nuestros países que importan esos productos con algún tipo, me imagino, de corrupción de por medio para traer esos productos y supuestamente reciclarlos, ¿no? Y quemarlos, porque aquí los queman, es lo que hacen, porque al fin y al cabo no se pueden procesar, entonces lo que hacen es quemarlo y lanzan ese humo, esa contaminación a nuestro medio ambiente. Y ahí se cierran los círculos del cáncer y de las enfermedades de muchos ciudadanos de América Latina que están cerca de estos lugares donde se queman estos plásticos, ¿no? En el campo sobre todo. claro, y definitivamente luego vienen con esta sonsonata en los medios de comunicación que nuestros pueblos atrasados, maleducados, empobrecidos, analfabetas, porque así nos consideran, somos los cochinos, somos los que no tenemos cuidado del ambiente. Pareciera que estuviéramos peleados con la preservación del ambiente, cuando, como dices, ellos sin la menor mea culpa van por ahí contaminando y no tienen ningún remordimiento de nada. Es decir, al final, en América Latina terminamos siendo los receptores, los basureros. Mira nada más esto, qué impresionante. O sea, puedes ir en un bar y ves la basura por doquier y de pronto la gente parece que no es consciente de todo esto, pero ni aquí ni allá. El problema es, Hugo, ¿en qué cabeza cabe que si nuestros pueblos con millones de habitantes que también generan su propia basura, ¿en qué cabeza cabe que esto puede ser algo positivo para un país, importar basura y decir, de acá le vamos a sacar algún provecho, ¿no? ¿En dónde está la ganancia? Aquí hay un tema que usted abre una caja de Pandora y me puse a pensar que probablemente vamos a tener que hacer diagnósticos de análisis aquí, crear un equipo y hacer un camino largo, porque solo en la hora de análisis de este tema encontré, por ejemplo, a la compañía UNACEM de Perú, que es una gran cementera, la más importante de Perú, que compró Lafarge de Ecuador, que es una compañía de cementos francesa que trabajaba acá, que vende el cemento más popular para construcción. Ellos compran gran cantidad de estos materiales plásticos por un tema muy interesante. Es que es tan brutal todo esto, profe. Y usted, gracias por tapar el tema, sacar el tema, pero obviamente aquí ponemos en riesgo nuestra seguridad por el dinero que se mueve alrededor de esto. Y la cementera peruana importa este plástico o estos neumáticos de auto y etcétera, etcétera, para quemarlos en el proceso de la producción de cemento. Usted sabe que utilizan hornos bien refractarios, estos bien calientes,
y allí dicen que ellos están ayudando al medio ambiente destruyendo esta basura, que obviamente no se puede reciclar, no se puede, porque como vuelvo y repito, es una gran mentira, más del 90% de los plásticos que usamos no se pueden reutilizar. Entonces, ellos dicen que sí logran encontrar la solución y que de paso es un buen negocio, porque claro, ya el negocio de vender cemento no es negocio. Lo que ellos hacen ahora es comprar basura de las alcaldías de Miami, de Los Ángeles, de Houston, en grandes cantidades. Dicen comprar, pero yo creo que ellos ganan ahí. Traen eso a Perú, a Colombia, a Ecuador, queman eso dentro de los hornos de producción de cemento y dicen, hemos hecho una contribución al medio ambiente. Pero el lanzar todos esos químicos al medio ambiente es cuestión de tiempo para que el cáncer se propague a pulmonar en toda la región, en todo nuestro... Y en El Salvador, que es un país tan pequeño, la magnitud de esto es brutal. En el caso de Ecuador, en estos últimos 5 años, de la misma manera. Hay que darle un freno y ya. Pero es impresionante que las grandes multinacionales internacionales no tengan escrúpulos y se metan en esto y que solamente rasgar una superficie sumamente fácil y rápida, en unos cuantos minutos encontré varias compañías que aquí son supuestamente respetables, como Colchones Paraíso, una compañía que fabrica colchones, almohadas, etcétera. Es otra de las grandes importadoras que está lavando dinero, va lavando plata a través de este negocio en contubernio, obviamente, con el gobierno de turno corrupto, en el caso de Guillermo Lasso y el Eleni Moreno, porque lo poco que pude investigar es que la aduana, la SENAE, así como no tiene control de la droga que entra y sale de Ecuador y también de las armas que está provocando la guerra civil en Ecuador, tampoco está viendo para dónde se va la basura que entra al Ecuador, ¿no? Y de dónde y por qué viene. Entonces, todo es una porquería. Ahí está cuando no hay Estado, cuando estos liberales y libertarios dicen, ¿por qué hay un Estado que nos oprime, nos cobra impuestos? El Estado debe ser chiquito y reducido solamente para ciertos detalles y temas específicos. No, eso lo piden para hacer estas porquerías, todos estos millonarios, estos libertarios, los que quieren libertad, ser liberales, liberales para su narcotráfico, liberales para sus armas, liberales para la explotación de personas y liberales también para, ahora incluso, meternos basura debajo de nosotros. Es algo asqueroso. Realmente nuestra plutocracia es psicópata. O sea, la codicia ya es más allá de esto. No lo puedo entender en mi mente, la verdad. Pues sí, sin duda alguna. Mira lo que dice este artículo. Los investigadores del Instituto IFISC han identificado 28 países que corren un alto riesgo de congestión de residuos, con el consiguiente riesgo para la salud y el medio ambiente. Entre ellos se encuentran México, India y Uzbekistán, que importan grandes volúmenes de los considerados peligrosos. China, Mozambique, Senegal y Afganistán son los que presentan mayor contaminación química producida por las basuras. Pero lo particularmente preocupante, o que debiera hacerlo, porque mira, chécate, Hugo, que hoy tenemos súper poquitos suscriptores viéndonos, tenemos 2,500, cuando generalmente tenemos 7, 8,000. Si hablamos de Rusia, si hablamos de guerra, si hablamos de muerte, de armas nucleares, de presupuestos militares, un montón de morbo, entonces la gente, 9, 10,000 personas. Hoy que estamos hablando de nuestra América Latina, que nos debiera doler, que nos debiera preocupar, la gente no le importa América Latina. O sea, es una cosa completamente pues paradójica, porque se supone que nos estamos politizando más, pero cuando tratamos asuntos que directamente nos impactan, como esto de las basuras, que están nuestros países bien contaminados y llenos de basura por todos lados, la gente, este tipo de temas, pues como que no le va ni le viene. Dice, por ejemplo, RT en este reporte, México casi recibió 1 millón de toneladas de desechos plásticos en la última década. A Perú, en este tiempo, arribaron 62,000 toneladas de desechos de plástico, mayoritariamente procedentes de la República Dominicana, de Chile y de Costa Rica. Las principales empresas importadoras se dedican a la fabricación de productos de construcción, herramientas industriales y a la gestión y reciclaje de residuos plásticos. Se quedó Steel. Ya, profe, ya está. ¿Sí? Sí. Decíamos que en estos 10 años, entre 2012 y 2022, a Chile llegaron 50,000 toneladas y a Colombia 45,500. A más distancia está Ecuador,
que sin embargo es uno de los 3 principales países en recibir desechos plásticos de Estados Unidos en la última década, 21,000 toneladas. Desde Moreno. Entre esos desechos se encuentran envases y otros productos que pueden ser reciclados, aunque se estima que solo una pequeña porción llega a ese destino, pero también residuos de uso médico como jeringas, carcasas viejas de monitores o baldes que contuvieron productos tóxicos. Según el informe, esta basura proviene principalmente de Estados Unidos, Holanda y Alemania, pero también de otros países de la región como Venezuela, Argentina, Brasil o Panamá. Las empresas estadounidenses son las que más basura plástica envían a América Latina. Según el estudio de Ojo Público, 111 millones de toneladas viajaron en los últimos 2 lustros, es decir, en la última década, generando un negocio superior a los 500 millones de dólares. La compra y venta de este tipo de desechos, lo que preguntábamos, Hugo, que para quién era negocio, bueno, aquí la respuesta. Es un negocio que los gobiernos frecuentemente son incapaces de supervisar. Incluso no tienen la suficiente capacidad para procesar los elevados volúmenes que ingresan en su territorio. Entre 2000 y 2019, la producción de plástico casi se duplicó a nivel mundial, sin embargo, sus residuos crecieron a un ritmo aún más elevado, alcanzando un aumento del 126%. El vacío de información en esta cuestión es evidente. La supervisión en las aduanas que permiten el ingreso de mercancías de basura es deficiente, de manera que en ocasiones ni siquiera se sabe lo que está entrando al país. Aun cuando esto se conoce, la falta de seguimiento de las autoridades de América Latina imposibilita tener una certeza sobre su destino. Toda esta problemática, dice el estudio, hace que varias organizaciones ambientalistas sostengan que el volumen de estos residuos es mucho mayor al que se señala oficialmente. Finalmente, dice el texto, la Organización Internacional de la Policía Criminal, la Interpol, ya advirtió en agosto del año 2020 que esta falta de supervisión aumenta el comercio ilegal de desechos plásticos, así como su tratamiento inadecuado, contaminando estructuralmente los suelos que toca. En ocasiones involucra trabajo ilícito, lavado de dinero, corrupción o evasión fiscal, entre otros delitos. Y nada más como dato, a nivel mundial solo se recicla el 6% de la basura plástica. Es decir, muchos nos dicen separa y reutiliza. Pero al final, ya en números globales, solo se recicla el 6% de la basura plástica. Y según esto, la teoría dice que el material importado debería utilizarse para producir otro material de calidad inferior o para elaboración de textiles, pero para reutilizarlo en aras justamente de no estar contaminando más el ambiente. Cabe señalar que los países receptores son firmantes del convenio de Basilea, Suiza, sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, y esta convención está firmada por todos los países, salvo ¿quién crees? Salvo Haití y Estados Unidos, por supuesto. Estados Unidos, ¿cómo se va a poner a firmar esto si es uno de los principales emisores? ¿Qué te parece lo que hemos estado comentando? De los grandes productores de plástico, por eso tienen una cantidad interesante de refinerías que producen plástico en el Golfo de México, ¿no? Son especializadas en aquello, las que se encuentran en Luisiana, también en Texas, y toda la región alrededor es muy contaminante. Yo quería mencionar también que a veces nosotros leemos en el público que dicen, no, la madre tierra se contamina y bla, bla, bla. Ojo, ojo a lo que voy a decir en este momento. La Unión Europea ha hecho ingentes investigaciones respecto a la influencia de los químicos que se desprenden de la descomposición de plástico, como el BPA, etcétera, etcétera, en especies naturales, mamíferas, peces, aves, etcétera, y también, por último, en seres humanos. Y se menciona, por eso es que ustedes ven, después de que la Unión Europea prohibió los plásticos con BPA para contacto con criaturas, con infantes, con niños en Europa, desde hace un par de años, ustedes saben que cuando compran un producto, se dice en la base o en alguna parte, sobre todo de plástico para criaturas, que dice no contiene BPAs, ¿no es cierto? ¿Por qué existió ese tema de los BPAs? Porque pero más que demostrado que el plástico o los que producen esto del bifenol y todo lo demás,
provocan cambios de comportamiento y hormonales en los seres humanos. Entonces, cuando tú tienes una influencia muy grande de bisfenol, por ejemplo, alrededor de ti, consumes mucho de esto, incluso, y perdón que lo vaya a decir para aquellos que sean progre o woke o lo que sea, puede provocar disfunción eréctil y también trastornos de personalidad como la homosexualidad. Perdón que lo diga, pero está más que comprobado, y ese incremento de la incidencia en infantes que no saben si son niños, niñas, niñas o lo que sea en el siglo XXI, tiene que ver mucho también con la gran influencia que tienen o el uso, el abuso que los padres le dan del uso de plásticos, incluso que se calientan en microondas. Es una devastación, es una contaminación, hipercontaminación autoinducida de los seres humanos por la publicidad, ¿no? El plástico es práctico, el plástico es fácil, el plástico lo embodegas, lo guardas, lo sacas de la refrigeradora, lo calientas y tienes la comida lista en momentos, pero no tienes idea el daño que te estás provocando en tu salud. Y después la mayoría de personas dicen, ¿por qué tengo gastritis? ¿Por qué me duele el estómago todo el tiempo? ¿Y por qué termino? ¿O por qué mi criatura, por qué mi infante, mi recién nacido tiene una enfermedad congénita o algo por el estilo? Cosas que no se daban antes y que hoy día pasan en el siglo XXI. Entonces, todo eso está muy detallado por un estudio que surgió más o menos en el 2015 por la Unión Europea. En conjunto también se activó esa investigación con el tema de los focos ahorradores, estos que la OSRAM distribuyó en toda Europa y que después dejó descerebrados a un montón de niños porque habían tenido mercurio y otro tipo de químicos. Y los europeos decidieron, los europillos, como usted bien lo menciona, profe, decidieron actuar porque ya era muy grande el número de infantes que habían sufrido estas contaminaciones químicas. Entonces, en Europa ya no se utilizan mucho de estos productos. Por ejemplo, con ese ejemplo, yo en el caso familiar mío, mi hija jamás utilizó no sé si les dicen mamilas, les dicen en México. Mamila, sí. Nunca usamos de plástico, jamás. Y mi hija jamás ha tenido un problema estomacal, excepto porque le dé alguna porquería, como dicen las abuelas de dulces, en mi caso particular, pero más allá de eso, no. Y mientras tienes un montón de niños y criaturas que tienen demasiadas complicaciones estomacales, etcétera, etcétera. Entonces, el plástico en sí es el gran engaño del siglo XXI y es una gran publicidad porque provocó que la Coca-Cola, Nestlé y muchas marcas lograran vender millones de agua que puedes sacar de la llave, del grifo, del caño, como le puedas llamar en tu país, que ellos la embotellan y te la venden por un 200, 300% de ganancia. Entonces, ese que estamos viendo, ese es el efecto, ¿no? Y también el tema de la ropa barata, ¿no? De las marcas multinacionales, H&M, Zara, etcétera, etcétera, que meten mucho plástico en la ropa para hacerla más barata y que terminan luego en un desierto. Y ojo que esa tela ni se puede quemar como el algodón, ni se puede reciclar porque son fibras que una vez usadas y rotas no se pueden volver a refabricar. Es imposible hacerlo. Y hacer tela con PET, con lo que estamos viendo en fotografía, las botellas de bebidas, es imposible. Es que el reciclaje es la gran mentira, el gran engaño. Y a nuestros niños en la escuela, desde el primer grado, les están enseñando a conseguir tapas de botellas por todo lado, hacer artesanías con las botellas, porque eso es lo que quiere la Coca-Cola, eso es lo que quieren Nestlé, Unilever y las grandes mega empresas productoras de plástico y consumidores de plástico en el planeta. Entonces, todo esto es un gran engaño, profe, y por eso es que quizás tenemos 2000 en audiencia y todo eso, porque nos han hecho pensar que ya la solución está dada, que la solución es el reciclaje, nos dijeron en los 80, 90 eso, y eso es falso, eso es mentira, y ahí estamos engañados, ¿no? Como en otras miles de cosas más también estamos engañados. Pues mira, desafortunadamente, yo lo decía hace un momento, esto que sí nos está tocando, con esto sí lidiamos, nada más hay que salir de nuestra casa a nuestro trabajo para darnos cuenta de lo contaminadas que están nuestras calles. Ya cada vez menos protocolos exigen que los basureros públicos estén alejados de las grandes urbes. Es cuestión de que salgas de tus ciudades en América Latina y a los 5 o 6 kilómetros empiezan a ver las zonas pestilentes justamente por los basureros que se ven. A eso súmale todos los negocios aledaños que existen, como justamente la trata de personas, la evasión de impuestos y enfermedades que se pueden desprender de esto. Fíjate, quiero compartir contigo, Hugo, y con la audiencia que nos está viendo,
que Estados Unidos, por más que dice que el Acuerdo de París, que la reducción para fastidiar a China y a la India, que el COP27, sí, tenemos que virar hacia los autos eléctricos, puras patrañas para seguir haciendo del ecologismo o del ambientalismo negocios, pero Estados Unidos no es miembro del Convenio de Basilea. O sea, y esto significa que este país debiera sujetarse a estos acuerdos para tener prácticas consistentes y de pronto pues no lo hace y cómo lo puedes obligar a que lo haga, ¿no? El uso contaminante de mascarillas, de guantes, desechos médicos, empaques de comida han producido un colapso en numerosos países. El Reino Unido, por ejemplo, en el Reino Unido el 46% de las instalaciones de reciclaje han disminuido o suspendieron sus servicios en el marco de la pandemia. También tras la pandemia, la Organización Mundial de la Salud llamó urgentemente a mejorar los sistemas de gestión de los residuos plásticos. Se calcula que hay unas 87,000 toneladas de equipos de protección personal que habían sido adquiridos entre marzo del 20 y noviembre del 2021, que acabaron finalmente convertidos en residuos una vez que se utilizaron, porque también hay que decirlo, muchas de estas cosas son de consumo de una sola vez. O sea, imagínate la contaminación que se llevó a cabo ahora con las mascarillas en la época del COVID. ¿No? Una cosa tremenda. Y dice el estudio que la producción de plástico reciclado ha crecido considerablemente en las 2 décadas anteriores y que entre 2000 y 2020 el aumento fue de 327%, pero que todavía se trataba de un mercado muy pequeño que solo constituía el 6% en la materia prima para nuevos productos plásticos y que finalmente se espera que para 2025 Naciones Unidas presente una reglamentación internacional que aborde la producción de plásticos, señalando asuntos como su reducción, tipos de plástico que se pueden fabricar o la prohibición de aditivos tóxicos. La mala noticia que si no es el Consejo de Seguridad, la Asamblea General de Naciones Unidas no necesariamente tienen vinculancia o son obligatorias. No son son recomendaciones vinculantes. simplemente. Justo el día de hoy se prolongó la COP27 en Egipto porque no llegaron a un acuerdo supuestamente entre las posiciones de los países del tercer mundo subdesarrollados y gran contaminantes con los países del primer mundo que sí entienden supuestamente lo que se debe hacer con respecto al cambio climático. Y yo estaba analizando este tema en el día de hoy porque yo nunca he creído ni en la COP ni en ninguna de estas organizaciones que son un engaño y un paliativo o un placebo, pero yo creo que nosotros en América sí deberíamos implementar una corte penal para ser vinculante este tema de la contaminación de las grandes compañías transnacionales, incluyendo también a estas refinadoras de petróleo. Que aquí viene el problema, ¿no? China y Estados Unidos tienen las megafábricas de refinamiento de petróleo más grandes del planeta, más contaminantes, pero que producen la mayoría de estos plásticos. Ellos con sus grandes inversiones van a decir, ¿y qué hago yo con mi planta? Si quise destruir Venezuela para poder tener el petróleo pesado que ellos tienen para producir plástico, si estoy acabando prácticamente, quise acabar con Rusia para tener el petróleo pesado de ellos, porque el plástico para mí es un gran negocio, es el negocio del siglo XX y XXI, entonces tenemos que trabajar fuera del círculo de influencia de estas grandes potencias, ¿no? Incluso ahí también debo decir el tema de China, porque es el negocio de ellos también. Ellos producen gran parte del plástico que se produce en el planeta. Y en el caso de nuestros países, hablando específicamente de la contaminación, el listado de las empresas norteamericanas, estadounidenses y de Europa que han provocado contaminación y destrucción ambiental y daño en la vida de miles de personas, asesinato prácticamente, ha sido impune, ¿no? ¿Y por qué? Porque la mayoría de nuestros países se someten a las cortes de Estados Unidos. El otro día me acuerdo cuando estábamos hablando perdón que lo mencione y junte temas, cuando yo me moría de iras porque el canciller de México prefería demandar a Estados Unidos en cortes de Estados Unidos por el tema de las armas.
Y yo digo, ¿en qué parte de la historia de América alguna vez alguna corte norteamericana ha fallado contra los propios nacionales, contra los intereses de grandes compañías norteamericanas? Si ni siquiera pueden cambiar un artículo de la Constitución estadounidense para evitar las armas internas en Estados Unidos. Yo no entiendo al canciller de México en eso y hasta ahora muero de iras. Y en el caso de... Nada más vendiendo humo porque quiere ser presidente, mi querido Hugo. Y como aquí sí hay muchos feligreses que le creen, pues por eso es un show para consumo interno. No lo había pensado así. Pensaba que era que es muy inocente y que no entiende las consecuencias, no es estratégico quizás. Pero en el caso de los más de 2.000 muertos por contaminación de residuos de explotación petrolera de la Chevron, por esta campaña que hizo Correa de la mano sucia de Chevron en el oriente de Ecuador, y que se le condenó a 900 mil millones de dólares a la Chevron para que le pague de resarcimiento a las comunidades que fueron afectadas con el agua, la contaminación y todo lo demás. Hasta el día de hoy Chevron se lava las manos y lo peor de todo es que creyeron los abogados internacionales en irse a cortes de Nueva York, donde supuestamente es la ciudad progresista de Estados Unidos, donde la cultura woke surgió y se produjo y donde los demócratas siempre ganan las elecciones. Nueva York, la que es, tiene ¿cómo se llama? Las marchas más multitudinarias por el calentamiento global, pro derechos de los homosexuales, etcétera. Todo lo que uno quiera sale de Nueva York. Y allí, en una corte de Nueva York, más bien le hicieron, le obligaron al gobierno de Ecuador y a esas comunidades campesinas a resarcir, a pagarle a la Chevron. Entonces, no podemos seguir con esta estrategia de querer convencerle a los culpables de dejar de hacer el delito. Lo que debemos crear es cortes en nuestros territorios, que sean vinculantes en nuestros territorios, para exigirle a aquellos países y a aquellas compañías internacionales, Coca-Cola, Unilever, Nestlé, y todas aquellas que hacen incluso publicidad engañosa mostrando sus productos como parte de la cultura familiar de nuestros pueblos, porque nos afectan con el tema familiar, porque saben que los latinoamericanos somos muy familiares, y ahí es donde venden el tema de las bebidas, ahí es donde venden el efecto de nuestros hijos, de nuestros parientes, nuestros padres, hermanos, que los amamos y por eso les compramos esos productos, que todos son plástico, mayormente nos venden plástico. Ojo, público, de una botella de Coca-Cola, el 65% de la ganancia de Coca-Cola no es la bebida, es la botella que te están vendiendo, ¿ok? Entonces, lo que más cuesta de la botella de agua o de bebida, refresco, lo que sea que estás comprando, lo que más cuesta y lo que más ganancia le da a la compañía, también de las cremas humectantes, de los desodorantes, de todo lo que sea plástico, la mayoría de ese producto es mayormente la ganancia en plástico, ¿no? Y también el costo más alto por la serigrafía y la publicidad que contiene el envase. Yo sé de eso porque trabajo en eso, he trabajado en eso por años. Claro que la política me ha dado más dinero, por eso es que me he metido en ello, pero es muy terrible el tema del engaño, es muy, muy terrible. Oye, querido Hugo, y fíjate, siguiendo con lo que dices y por qué sí es importante, segundo esto que comentas, mira esta historia que nos dicen, hay que separar la basura para reciclar el plástico, pero mira lo que los expertos estiman, que del 20 al 70% del plástico que ingresa a las instalaciones de reciclaje en todo el mundo se desecha porque no se puede usar. Ya llega sucio, contaminado, como tú consideres, y finalmente, sí. Y el transporte contaminó. Transportar todo ese producto desde las casas, desde los supermercados, desde los restaurantes, de donde sea, en vehículos, hasta el lugar donde supuestamente se va a reciclar y que de paso lo tienen que volver a sacar de allí. Ya contaminaste el medio ambiente. Ojo, espero que se pueda entender en este espacio y no es información mía, es academia. A mí me rompió la cabeza cuando yo tuve que estudiar los libros de este señor Rifkin respecto a economía y a comunicación. Cuando él menciona en sus libros que el gran engaño del siglo XXI es el tema del reciclaje, del siglo XX, perdón, es el reciclaje, y me voló la mente, como dicen en Estados Unidos, ¿no? It blows my mind, o sea, lo hizo por completo, y creo que lastimosamente la mayoría de la población que prende un televisor, que va al cine, etcétera, está perennemente cercana a la publicidad que le miente, que la condiciona a la destrucción.
mientras que estos espacios de información o los libros o la academia es solamente para un grupo reducido de seres humanos que están estudiando academia y no somos muchos. Y muchos de ellos se quedan de científicos que jamás van a tener un Twitter o un YouTube porque están metidos en un laboratorio o escribiendo libros. Entonces, es devastador esto, es devastador, estamos en contra. Y mira, Hugo, con esta información de 2019 que tú nos compartías, Estados Unidos genera casi 35 millones de toneladas de plástico, de desperdicios de plástico cada año. 35 millones de toneladas. O Su gran sea, negocio. el equivalente a llenar el estadio de Houston, el Astrodome, 1000 veces, para que la gente se dé una idea, para que la gente dimensione qué significa esto. 1000 estadios. Quienes nos ven desde Texas, si han estado o han pasado afuera del Astrodome, deberían de darse una idea de que 1000 de esos estadios llenos, copeteaditos, representan el equivalente a lo que Estados Unidos genera en desechos, únicamente basura de plástico, sin sumar el cartón y sin sumar otras basuras y otros desechos. O sea, realmente es la locura, mi querido Hugo. Y el gran negocio. 34.5 millones de toneladas es mucho dinero. Y por eso menciono el tema de las refinerías en las que incluso se metió Venezuela porque quiso tener el gran negocio también para ellos y cometió el error que cometió el presidente de México. Espero que no le pase al gobierno mexicano futuro, que también le quiten sus inversiones, como fue el caso de las inversiones de las gasolineras y de una refinería de Venezuela, que no es Perenco, sino otro nombre, que les expropió el gobierno de Donald Trump. Ellos querían entrar en el negocio porque refinar petróleo para provocar PET, para producir plástico, ciertamente es industria pesada y no todos los países tienen este tipo de industria, ¿no? Y como menciono, los grandes productores actualmente son China y Estados Unidos y ellos hacen mucho dinero de esto y por eso son los grandes compradores de petróleo a nivel planetario. Es un gran negocio, por eso el petróleo provoca tantas guerras. Y por eso de un barril de petróleo pesado sacas mucho dinero. Compras el barril de petróleo a 60, ellos también lo mantienen a la baja, ¿no? Compras un barril de $60 porque es castigado el petróleo pesado y de eso sacas 200, 300, $500 solamente en botellas de plástico. Es impresionante el negocio de los anglosajones. A veces me saco el sombrero de decir, por eso es que ganan tanto, el PIB per cápita de ellos es tan alto, por ese mismo efecto, por contaminar el planeta y meternos basura. Hacen negocio de todo, ¿no? Es brutal. Mira Incluso lo de que su dice. basura. Nos Sí, están vendiendo su basura, profe. sí. ¡Qué locura! Sí, y los países en desarrollo gustosos, sus autoridades se los compran porque ven el símbolo de dinero y no de protección ambiental. Mira lo que dice este reporte. Cada año se producen entre 7,000 y 10,000 millones de toneladas de residuos en todo el mundo, de los cuales entre 300 y 500 millones son residuos peligrosos, es decir, tóxicos, inflamables, explosivos, corrosivos o con riesgo biológico. Los países comercian con ellos y en los últimos 30 años el volumen de los peligrosos ha crecido un 500%. Y mientras nos dicen a nosotros, ustedes están contaminando, gente, ya sean más conscientes. Gracias a mi querido Cielo Azul Oficial por el superchat que nos manda. Dice, saludos, profe, ya en clase, saludos para Hugo Godoy. Pues un saludote, mi querido Cielo Azul. Saludos, Gelo Azul. Gracias por estar presente. Sí, estamos en una crisis, profe, y la verdad no le veo solución. Por lo menos en el Ecuador la corrupción es brutal y mi solución es cambiar de gobierno. Pero sí me llama mucho la atención el gobierno mexicano, profe, en serio le digo. En estos últimos 3 años algún cambio debió haberse desarrollado o realizado. Y me pregunto yo, ¿a dónde está yendo esa basura? Y cuál es la estrategia que tiene el gobierno, o hay convenios firmados dentro del TEMEC que obligan a México a recibir la basura de Estados Unidos y Canadá. Habría que revisar el acuerdo de libre comercio para entender por qué razón México está aceptando todo este tipo de basura, ¿no? Que yo creo mucho en el gobierno mexicano, puedo decirlo, de los países que están recibiendo esa basura, el que no me entra en el panorama es México.
Sin duda alguna, mi querido Hugo. Ya para estas alturas debería pues, de haber resultados tangibles con respecto a esto. Alemania, Francia y Estados Unidos, dice el reporte, han pasado de tener flujos de residuos más equilibrados a ser exportadores netos predominantes, y China se ha convertido en el principal exportador de materias peligrosas. ¿Por qué? O de materiales peligrosos. Pues porque también está en su proceso de desarrollo, y cuando le dicen, oye, China, tienes que ser más limpio, oye, China, no seas tan contaminante, China los voltea a ver y les dice, ustedes ya contaminaron lo suficiente, algo así como que ahora es mi turno, ¿no? Totalmente. Y Annalena Baerbock dijo eso hoy día en la COP. Esta señora psicópata, pero me parece esta señora, con todo el respeto que se merezca el pueblo alemán y las mujeres en general y alemanas, me parece una psicópata. Pero ella dijo en la COP27 el día de hoy, ciertamente nosotros tenemos la responsabilidad por habernos desarrollado contaminando y todo lo demás, pero también es obligación de las naciones en desarrollo, como dicen ellos, se llenan la boca de hablar de las naciones en desarrollo y del tercer mundo, que también se sumen a la lucha nuestra. Pero si Alemania está exportando basura, ¿cuál es ese estándar de moral que tienen estos seres humanos, no? Por eso yo digo, a nivel diplomático, yo creo que en el siglo XXI, con el Internet de las cosas, ya no deberíamos ser nuestros cancilleres, nuestros representantes, ya no deberían ser tan lamezuelas, lamebotas de la Unión Europea o de Estados Unidos en general, ¿no? Por lo menos China es frente y frontal. Por lo menos China te las canta de otra manera, ¿no? Pero los otros son hipócritas, muy, Oye, de y, siglos hipócritas. y mientras nosotros nos quedamos con el problema de la basura, mira lo que dice el estudio de los europeos. España está en la zona de seguridad, al igual que la mayoría de los países europeos, ya que sus capacidades de infraestructura y trayectoria medioambiental hacen que el flujo de residuos que entra y sale de ellos no represente un alto impacto medioambiental. Algo así como nosotros estamos bien, nuestras huellas químicas, ¿no? O ambientales, chévere, allá que se, que se jodan los que reciben nuestros desechos. Una cosa de verdad que, como dices, Hugo, hay que apretar culturalmente y después también políticamente, porque esto, obviamente, sin normatividad estricta, no vamos a salir de buenos discursos y de buenas reflexiones, pero hasta ahí nomás, ¿no? Sí, y leyendo los mensajes de su público, profe, dicen que el profe vaya a la mañanera y que le pregunte el presidente López Obrador. Por ahí vi a alguien que decía que hablen del tema. No Un día sé me les qué. voy a aparecer en la mañanera y no les va a gustar, porque al presidente, con todo y que lo apoyamos cuando le criticamos algo, luego la gente como niña chiquita, si dices algo del presidente, se desuscribe de los canales y ya no vuelve. Es que me decepcionaste porque ya te vendiste. No puedes tocarle ni el pétalo de una crítica, ni con el pétalo de una crítica, porque entonces en ese momento mucha gente infantil, estos niños en cuerpos de adultos, luego te dicen, no, me has decepcionado, ya te vendiste, seguro te compraron. Güey, como eres juzgas, o sea, si ustedes se Claro, venderían, piensan que los demás nos vendemos por cuestionar algo que es legítimo. Como si en este tema no ves resultados tampoco, no vas a cuestionarlo. totalmente. Y es una bomba de tiempo en el sentido de que el mismo informe de The Guardian hace un extenso informe de las consecuencias irremediables en muchos casos de aceptar basura en países asiáticos, sobre todo del Pacífico Sur, cómo están sufriendo las consecuencias de ello. Y nosotros como países que estamos entrando en este negocio de ser basurero de otros países, de potencias desarrolladas, industrialmente hablando, vamos a terminar, ¿no? Chile es un ejemplo claro. Y lo que usted menciona de España es súper interesante porque me hace la reflexión de las veces que he hecho turismo o irme de una ciudad a otra en Europa y de vez en cuando parar en algún lago, en algún río, en Italia, en España, y ciertamente no encuentro botellas, basura, ni plástico, ni nada por el estilo. Y en cualquier espacio de nuestra naturaleza americana, en cualquier río, laguna, playa, lo que sea que tenemos en nuestro territorio, siempre encuentras desechos que probablemente sean de estas empresas que compran la basura de Estados Unidos y de Europa y en una noche con sus camiones van botando en las quebradas, en las laderas de las montañas, en los ríos, toda esta basura, esta porquería, y nos hemos acostumbrado a vivir así
de manera miserable, sin exigirle a las alcaldías, a los gobiernos, a las gobernaturas, etcétera, que hagan algo por el tema, ¿no? Pero estamos en esa crisis, ¿no? Nos tienen en una crisis con el tema de la inseguridad y el narcotráfico. Gastamos un montón de dinero en eso, en supuestamente detener que la droga llegue a Estados Unidos, cuando los norteamericanos prácticamente creo que desean eso. Y por otro lado, no tenemos dinero para cuidar nuestra salud. No hay investigaciones ni análisis de este tipo de temas en América. Este informe es de The Guardian, que es del Reino Unido. Ni siquiera es un medio de acá, de América. Todos los chayotes les vale un comino totalmente este tema. Y hay algunos informes académicos que, como siempre, quedan solamente en la academia, en las universidades, y no se transmiten a otros espacios, ¿no? Entonces, sí duele que quienes hacen este tipo de investigaciones ni siquiera son de nuestro continente. Entonces, duele muchísimo, duele muchísimo. Y de cierta manera también me agrada el hecho de que nosotros seamos un espacio que tomen referencia a este tipo de temas, ¿no? Porque nos hace pensar. O sea, yo me di cuenta de esto en el 20, hice algún artículo en algún espacio sobre el tema, pero obviamente no trajo calado, no tuvo mucho movimiento, pero en vista de que veo que no solamente sigue, sino que se expande, se potencia. O sea, si en el gobierno de Moreno empezó a venir la basura, en el gobierno de Lazo se multiplicó la basura. Entonces, ya toca definitivamente empezar a hacer acciones concretas y investigar y analizar quiénes son los involucrados y perseguirlos de alguna manera, por lo menos con el micrófono y la cámara, porque no Así puede es, seguir así. que para por lo menos haya una sanción moral, ¿no? Pública. Exacto. Hugo, quiero agradecerle a Ana María Peroni que nos acompaña desde Argentina. Dice, profe, ¿podrías volver a pasar el video de lo que estás tocando ahora en horario central o varias veces para obligarnos a la conciencia? Sí, por supuesto, mi querida Ana María, o seguir hablando de esto, dedicarle por lo menos una vez a la semana para ir generando más conciencia, porque miren, como ustedes ven, bien poquita gente. Hoy que hablamos de cosas que realmente nos tocan a diario en la vida cotidiana, la gente no se interesa tanto, pero por supuesto que es algo importante. Carla, muchas gracias por el superchat. Dice, saludos Jesús y Hugo, como siempre aquí aprendiendo. Hace rato se me pasaron unos superchats. Agradecerle a Jimmy Marrón, que nos mandó un super sticker, muchas gracias. También a don Yayo Ferreira, que siempre está al pie del cañón. Y a mi querida María Peña, dice, profe, Ina hizo un video de ese problema. Pues Ina está en la jugada siempre también. Muchísimas gracias. Hugo, ¿con qué cerramos? ¿Con qué reflexión nos despedimos? Que compartan este programa, que difundan la información, que hablen con su familia, que investiguen, más que nada. Ni siquiera nos crean a nosotros en todo caso. Investiguen las consecuencias del plástico en el medio ambiente, investiguen en su localidad cuáles son las empresas que podrían estar importando este tipo de productos y que le exijan a sus gobiernos, porque aquí nos están viendo en toda América, exijan a sus gobiernos locales, regionales y nacionales que prohíban, que si no existe la ley, que creen, que produzcan las leyes y que los candidatos que vengan a su pueblo, a su ciudad, a su recinto, a su localidad, a su medio de comunicación a pedir el voto, ustedes pongan en su agenda la no aceptación, importación de basura de otros países. Ya estamos hasta el tope de la basura propia nuestra, como dijo el profe, de lo que nosotros mismos consumimos y contaminamos. Recibir 10 veces eso de la basura del mundo de afuera, que no seamos China, por favor, puede causar muchos problemas a nuestro futuro. Gracias, profe, por el espacio. Suscríbanse a mi canal, por favor, Sorprendente Films. En la noche de hoy ya estábamos cerca de los 12,000. Faltaba un poquito para los 12,000. Si pueden darnos la oportunidad, vamos a seguir también este tema en mi canal, en nuestro canal. Vamos a hacer un equipo para investigar esto. Gracias, profe. Sí, sigue Hugo en el programa Diagnóstico Social. En Diagnóstico Social vamos a tratar este tema. Voy a ver cómo organizo un equipo para llegar a estas empresas, a aduanas y también al gobierno central para que no sea solo un programa, sino varios. Uno se duerme por los tantos temas, se le pasa a uno este tipo de situaciones que sí son realmente alarmantes. Así que síganos en mi canal, Facebook, YouTube, Twitter. Gracias, profe. Gracias, mi querido Hugo. Te mando un abrazo. Que pases buenas noches. Buenas. Y gracias también a ustedes, mis queridos alumnos digitales. Por aquí dice César Corona, ¿qué se puede hacer con las esposas tóxicas? Dice la canción, no hay que comprenderlas, solamente amarlas, mi querido César Corona. Por acá, el Infame, muchas gracias, mi querido Infame, por el superchat que nos hace llegar. Le mando un abrazote.
espero haberles sacado una sonrisa a mis queridos alumnos digitales ante tantas noticias negativas. Pues algo bueno, algo positivo nos tenemos que llevar. Si esta sesión fue de su agrado, les pedimos que nos apoyen con su manita arriba, que nos apoyen con su poderoso like, que compartan la transmisión, como dice Hugo Godoy de Sorprendente Films, y que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando estemos sesionando. Allí donde dice todas, hagan clic, 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 clic en los enlaces que les estamos enviando para que también nos sigan en Telegram, Facebook, Instagram, Twitter. Y también les dejamos nuestro link en PayPal por si está en su voluntad o en su posibilidad de apoyar este espacio educativo, pues ahí les dejamos la opción para facilidades. Les mando un abrazo a toda Latinoamérica, a los hispanoparlantes en Estados Unidos y en Canadá también, y a quienes nos ven desde Europa, un abrazo fuerte. Muchísimas gracias. Como siempre les digo, son todos y todas bienvenidas y bienvenidos a este su canal de Geopolítica y Relaciones Internacionales, el canal de tu profe DRI. Buenas noches, gracias.